Luz, Canal Multimedia, presenta Contrafirma, con Vicente Solís Arana por el Colegio de Derecho Civil de la UNAM. Transmitiendo desde Avenida Universidad 2219 a un costado de Ciudad Universitaria. Buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a su programa Contrafirma. Un programa con ideas de los profesores de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estamos transmitiendo en vivo desde nuestras instalaciones que se encuentran ubicadas en la Avenida Universidad 2219, justo a un costado de la Ciudad Universitaria. Hagan contacto con nosotros www.colegiocivilunam.com.mx y en nuestra página del Facebook Colegio de Profesores de Derecho Civil de la Universidad Nacional Autónoma de México. Buenas costumbres. Como todos los jueves, nos gusta dar gracias a todas las personas que nos ayudan para la realización de este programa. Y de manera muy especial al doctor Enrique Luis Graue Vichers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de la Nación. Y al primer civilista también, al primer civilista de la facultad, el doctor Raúl Juan Contreras Bustamante, director de nuestra querida facultad, la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. El día de hoy, 4 de mayo de 2017, de acuerdo a mis queridos amigos y expertos que se encuentran en esta mesa, el tema es los derechos humanos en el artículo 4 de la Carta Magna, en relación con la familia. Queridos amigos, permítanme antes de comenzar presentar a ustedes a nuestros invitados. Vamos primero por las damas, mi querido amigo. Dale, adelante. Tenemos con nosotros, como parte integrante del Colegio de Profesores de Derecho Civil, a dos distinguidas abogadas. A mi querida amiga Amada Gaitán Arredondo, de quien vamos a escuchar una breve semblanza de su trayectoria. Nuestra maestra Amada del Carmen Gaitán Arredondo, licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Es especialista en Derecho Familiar, con diplomados en Orientación Familiar y en Mediación, así como una maestría en Ciencias de la Educación. Abogada postulante durante 27 años, así como profesora de Derecho Familiar durante el mismo tiempo. Bienvenida, mi querida amiga. Muchas gracias. Y tenemos una nueva adquisición en el colegio, mi querido amigo. ¿Cómo ves? La licenciada Grecia Rocha Soriano, que se incorpora a el equipo del Colegio de Profesores de Derecho Civil. Originalmente es una recomendación de mi querida amiga Tony, pero me encuentro con la grata sorpresa que también fue alumna de mi querida maestra Amada Gaitán Arredondo. Me refiero a Grecia Rocha Soriano, de quien vamos a escuchar una breve semblanza de su trayectoria. Grecia Rocha Soriano, egresada con mención honorífica de la Facultad de Derecho de la UNAM. Concluyó sus estudios de curso superior de posgrado en Derecho Constitucional y la especialidad en Justicia Constitucional y Protección de Derechos Humanos en la Universidad de Pisa. Se encuentra realizando estudios de maestría con orientación en Filosofía del Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM. Actualmente desempeña su actividad profesional en la ponencia del ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea, habiendo realizado prácticas en dicha ponencia, en la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Procuraduría Fiscal de la Federación, en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y a la fecha en el Instituto Electoral de la Ciudad de México. En el ámbito académico, se desenvolvió como asistente de investigación del Dr. Francisco Ibarra Palafox, secretario académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y es autora de los artículos La evolución de la adopción de los ordenamientos civiles desde 1870 a la fecha, y Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, Cumbre del Anhelo Libertario,
publicados por la Universidad Nacional Autónoma de México. En la investigación jurídica, sus temas de interés comprenden, entre otros, derecho de familia, minorías indígenas, representación política y democracia, justicia constitucional y derechos sociales. Bienvenida, Grecia. Muchas Buenas gracias, noches. maestro. Buenas noches. Muy bien. Y también tengo el gusto de encontrarme, porque es un gran reencuentro, siempre nos vemos en los pasillos de la facultad, pero además es un gran amigo, al doctor Aquilino Vázquez García. Déjenme presumirle un poquito, aunque después escuchemos su semblanza. Nada más y nada menos es el director del Seminario de Derecho Ambiental de nuestra querida facultad, la Facultad de Derecho de la UNAM, del doctor Aquilino Vázquez García. Vamos a escuchar una breve semblanza de su trayectoria profesional. Doctor Aquilino Vázquez García es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestría y doctorado en Políticas, Legislación y Gestión Ambiental por la Universidad Paulo Freire de Nicaragua. Es presidente de la Liga Mundial de Abogados Ambientalistas, director del Seminario de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la UNAM. Es profesor titular de las cátedras de Derecho Ambiental y Sociología General y Jurídica. Es coordinador del Diplomado de Ampliación de Conocimientos en Derecho Ambiental con opción a titulación de licenciado en Derecho, mismo que se imparte mancomunadamente con la Universidad de Extremadura, España y la Facultad de Derecho de la UNAM. Es autor y coautor y coordinador de más de 50 publicaciones. Ha ocupado diversos cargos federales dentro de la Administración Pública Gubernamental del Gobierno mexicano y es director general de la firma internacional Servicios Especializados de Consultoría Jurídico-Ambiental. Mi querido amigo Aquilino, bienvenido. Gracias, muchas gracias Vicente, gracias Jorge por la invitación y también un honor poder compartir este espacio aquí con nuestras compañeras, con Grecia y con Amada. Es un honor ver que gente tan capaz, tan conocida y reconocida, pues me siento hasta nervioso. Aparte con las edecanes lo invade uno, la emoción de la amistad con ustedes y la emoción ante tanta edecán bella que tienes en el programa. Muy bien, mi querido amigo, bienvenido. Gracias. Pero además no quiero dejar pasar el momento porque otra vez estamos de fiesta. Se nos había ido, pero ya regresó el hijo pródigo, el doctor Jorge Ibarra Ramírez. Mi querido amigo, bienvenido. Es un placer reintegrarme nuevamente por cuestiones de diplomado que tuve que impartir, pero ya estamos reintegrados nuevamente. Entonces es un placer con nuestros radioescuchas de la comunidad de Derecho. Pues ahora sí, como ya se dieron cuenta, por eso hay fiesta en Radio Yus, porque hay gente, además, como dice mi querido amigo, de muy guapa, pues muy inteligentes. Entonces, pues el tema, y vamos a entrar a él, son los derechos humanos. Pero estamos muy preocupados por los derechos humanos porque ha sido totalmente un cambio de mentalidad, de estructura, de educación, de leyes, de forma de pensar, no solo de los jueces, sino también de los maestros y ahora de los profesores. Pero como maestros de derecho civil, estamos especialmente, de manera muy particular, interesados en saber de estos derechos humanos en relación a la familia. Mi querida amiga, ¿qué nos podrías decir? Pues yo creo que yo haría una pequeña introducción al respecto, porque todos estamos preocupados por lo que está sucediendo en la sociedad, ¿no? Pero lo que está sucediendo, esta sociedad que ya es un caos, es resultado de una falta de protección adecuada de los derechos humanos de la familia. Entonces, solamente cuando nosotros comencemos a proteger adecuadamente estos derechos humanos de la familia, cuando el Estado realmente tome en consideración la importancia que tiene la familia para la sociedad, es que nosotros vamos a poder de alguna manera reubicar a nuestra sociedad en donde tiene que estar, porque la familia es muy trillado, pero es la base fundamental de cualquier sociedad, ¿sí? Entonces, obviamente que el comportamiento social que han tenido los individuos en
en nuestros tiempos, con una total y absoluta falta de valores, pues ha traído como consecuencia que nuestra sociedad se esté denigrando, ya no solamente la familia, sino que se está denigrando la sociedad, ¿sí? Hay una total y absoluta falta de respeto a la dignidad humana, ¿sí? Entonces como que tenemos que retomar esto, tenemos que volver a creer en la dignidad humana, a volver a respetar la dignidad humana, a volver a respetar todo aquello que es importante para la persona humana, desde su nacimiento durante toda su vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque a final de cuentas la familia o la sociedad es reflejo de la familia. Lo que es nuestra familia, pues obviamente está siendo nuestra sociedad, esas familias que están desintegradas, en donde existe un aumento de conflictos familiares, donde hay una violencia familiar totalmente fuera de serie, ¿no? Entre cónyuges, concubinos, entre padres e hijos, hijos a padres, o sea, realmente ya es una cuestión desproporcionada. Obviamente, pues esto ha traído como consecuencia altos índices de violencia. Nosotros nos quejamos de la violencia, pues si hay violencia en la familia, pues obviamente que va a haber violencia en la sociedad, ¿no? Solamente la sociedad es reflejo de cómo está nuestra familia, ¿sí? La pérdida de la institucionalidad, eso también es muy importante. O sea, antes creíamos, por ejemplo, vamos a partir en el matrimonio, en la familia como el lugar donde un ser humano podría desenvolverse plenamente, donde era amado, donde era respetado, ¿sí? Donde había educación en valores, y esa institucionalidad se ha perdido. Y obviamente el Estado, ¿no? También se ha perdido fe en el Estado, ¿no? Estamos viendo todo lo que está sucediendo en este momento, donde hay una corrupción impresionante. Pues todo esto es resultado de una falta de protección de la familia como tal, ¿no? La pérdida de respeto a las autoridades, y lo mismo me refiero al papá, a la mamá, en la escuela, a los profesores, al director, a nuestro presidente, ¿no? Como que estamos perdiendo el piso en ese aspecto, estamos en una etapa de individualismo, ¿sí? Y obviamente esto ha traído mayor índice de adicciones, hay olvido y descuido de adultos mayores, entre otras cosas. Entonces, de allí que sea importante que retomemos todo lo que es la protección a los derechos humanos, y que de allí partamos para poder rehacer familias, que creo que es lo que en este momento tenemos que hacer. ¿Sí? Y queda muy claro, mi querida amiga, fortalecer la familia. Claro. Esa es una de las preocupaciones más importantes que hoy tenemos en el Colegio de Profesores de Derecho Civil. Aprovecho la oportunidad para decirles a los que nos escuchan allá afuera que tenemos también el gran honor de que esté con nosotros la maestra Ileana Hidalgo Rioja. Ella es consejera de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. De ella vamos a escuchar una breve semblanza de su trayectoria profesional. Maestra Ileana Hidalgo Rioja, doctorada en Derecho por la Universidad Ius Semper. Maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante, España. Especialidad en Derechos Humanos por la Universidad de Castilla-La Mancha, España. Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido consejera, directora de gestión en el INAI, directora de Organizaciones de Representación de la Ciudadanía en el Instituto Electoral del Distrito Federal, subdirectora de vinculación con ONGs en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la Delegación Coyoacán del Gobierno del Distrito Federal. En docencia ha impartido diversos diplomados y asignaturas en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Derecho, diplomados a distancia en la División de Educación a Distancia, en Juicio de Amparo y Derecho Administrativo. Profesor de asignatura en la División de Educación a Distancia en Argumentación Jurídica. Profesor de asignatura en el programa de posgrado en Derecho, en Federalismo y Relaciones Intergubernamentales, Publicidad y Formalista en Acto Jurídico. Bienvenida, mi querida maestra Ileana Hidalgo Rioja. No sé si quieras hacer una breve presentación, por favor. Claro que sí, muchas gracias a todos por la invitación. Es un honor poder compartir unos pequeños minutos con ustedes. Bueno, pues sin duda alguna el tema de la familia es un tema sumamente relevante, más hoy en día, como lo comentaba
la maestra que me antecedió en la palabra, un tema muy importante. Nosotros tenemos en nuestra Constitución política, no en un artículo, no solo en el artículo 4, sino en varios artículos, detallado el tema de la protección que se les debe de dar a los integrantes de la familia, ¿no? Así como la familia indígena. Y entonces, bueno, pues en el segundo bloque me gustaría hablar un poco más de ello. Por lo pronto, mi querida maestra, bienvenida. Vamos a hacer un corte. Cuando regresemos, seguiremos con el tema de los derechos humanos, en particular en atención a la familia. Les recuerdo que estamos en su programa Contrafirma, un programa con ideas de los profesores de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estamos transmitiendo en vivo desde nuestras instalaciones que se encuentran ubicadas en la Avenida Universidad 2219, justo a un costado de la Ciudad Universitaria. Hagan contacto con nosotros, www.colegiocivilunam.com.mx, y en nuestra página del Facebook, Colegio de Profesores de Derecho Civil de la Universidad Nacional Autónoma de México. En un momento, regresamos. Continuamos en Contrafirma con Vicente Solís Arana por el Colegio de Derecho Civil de la UNAM. Continuamos en Contrafirma con Vicente Solís Arana por el Colegio de Derecho Civil de la UNAM. Transmitiendo desde Avenida Universidad 2219 a un costado de Ciudad Universitaria. Estamos de regreso con ustedes. Este es su programa Contrafirma, un programa con ideas de los profesores de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estamos transmitiendo en vivo desde nuestras instalaciones que se ubican en la Avenida Universidad 2219, justo a un costado de la Ciudad Universitaria. Hagan contacto con nosotros, www.colegiocivilunam.com.mx,
y en nuestra página del Facebook, Colegio de Profesores de Derecho Civil de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuando nos íbamos al corte, estábamos entrando en materia de derechos humanos, y yo sé que mi querida amiga Ileana Hidalgo Rioja es experta en ello. Por favor, mi querida amiga. Muchas gracias. Bueno, pues como les comentaba hace un momento, la materia de los derechos humanos está muy presente en los temas de la familia. Recientemente, el pasado junio del 2011, tuvimos nuestra reforma estructural en materia de derechos humanos, donde se cambiaron las conocidas garantías individuales por ahora los llamados derechos humanos. Y no tiene otra cosa que ver, muchos piensan que es únicamente la denominación, pero no, el tema de los derechos humanos es un tema más universal, más protector, ya que no solamente engloba lo que antes solo eran los derechos civiles de las personas, sino ahora también tenemos los derechos económicos, sociales y culturales. El tema de la familia tanto tiene derechos de este sector de los derechos civiles como del sector de los derechos económicos, sociales y culturales, por lo cual con esta denominación del cambio hasta del título primero de nuestra Constitución, pues tenemos que hay mayor protección para la familia, ¿no? Bueno, también tenemos nuestra Constitución Federal, pero no es la única donde se protegen los derechos humanos. También tenemos 32 constituciones en cada uno de los estados de la República. Total tenemos 33. La federal y 32 una de cada entidad federativa. Y pues haciendo un recorrido por toda la República, podemos encontrar que hay estados de la República donde en sus constituciones tienen un título diseñado exclusivamente para el tema de la familia. Y hay otros donde no, donde se engloban en otros más artículos. Por ejemplo, sí quisiera yo resaltar, porque creo que es un tema importante. Tenemos un capítulo especial de la familia en las constituciones de los estados de Chiapas, Coahuila, Durango, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas. Son estados que se han preocupado mucho por estos temas y en sus constituciones locales pues pusieron un capítulo especial para el tema de la familia, cosa que es importante, aunque bueno, si bien tenemos una constitución federal y tiene que ser armónica, estas constituciones pueden dotar de mayor derecho, de mayor protección, siempre y cuando no sea contraria a la constitución federal, ¿no? Entonces, lo único que podemos rescatar de esto es que se han preocupado por hacer más extensivo los derechos humanos de la familia en estos estados. ¿Qué estados serán, mi querida maestra? Sí, los repito, son el estado de Chiapas, Coahuila, Durango, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas. Bueno, actualmente tenemos nuestra recién constitución de la Ciudad de México. ¿Cómo todavía nos va a los chilangos en eso? Pues todavía está un poquito impugnada. Aquí nuestra compañera Grecia de la Suprema Corte sabrá de las acciones de inconstitucionalidad que actualmente pues están por allá en su cancha. No sé qué vaya a pasar, todavía no nos resuelven ahí, pero bueno, tenemos otros estados que lo protegen bien. Esas son las palabras de mi querida maestra Ileana Hidalgo Rioja. Pero levanta la mano, Grecia, un nuevo valor del Colegio de Profesores de Derecho Civil, Grecia Rocha Soriano, por favor. Ay, maestro Vicente, muchas gracias. Bueno, buenas noches. Yo quiero comentar algo respecto de lo que comenta Ileana. Es muy importante lo que nos dice. Estamos sufriendo una etapa de transición a partir de la reforma de 2011, porque esa fue una reforma estructural, no solo en los ordenamientos jurídicos, sino todo el sistema. Al respecto, quiero hacer mención que sí, es verdad, como dice Amada, la familia tal vez suena trillado, pero sí es la base de la sociedad. Entonces, a raíz de esta concepción de que es la base de la sociedad, podemos advertir un fenómeno interesante a la par de la reforma de derechos humanos, porque con la reforma de derechos humanos surge el principio de interdependencia. Entonces, si consideramos que la familia es la base de la sociedad, los derechos vinculados inherentes a la familia van a repercutir o a tener dependencia en protección de muchos otros derechos, como derechos sociales, económicos y políticos. Al respecto, también, queridos radioescuchas y maestros presentes, quiero hacer una breve semblanza de lo que estoy diciendo. Por ejemplo,
esta etapa de transición la ha afrontado el Estado mexicano incluso desde que surgió el primer Código Civil. En 1870 había un fenómeno social muy muy grave que era la falta de regulación de la adopción, y este fenómeno llegó a oídos del legislador. Sin embargo, el legislador no consideró pertinente legislarlo, a pesar de que era un fenómeno de familia muy 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 trascendental. Entonces les quiero leer parte de la exposición de motivos, no quito mucho tiempo, en la que el legislador consideró que no era necesario regularlo. Dice: la Comisión cree que los mexicanos pueden hacer el bien durante su vida y después de su muerte, sin necesidad de contraer esas relaciones artificiales. Les llamó relaciones artificiales a las generadas de la adopción. Aquí voy a hacer una pausa porque en este proceso histórico de la falta de regulación de la adopción, primero se veía como una relación artificial que podría ser incluso perniciosa para las partes, tanto para el adoptante como para el adoptado. En ese punto, el Estado mexicano ha tenido que afrontar ciertos retos. Los voy a enumerar para hacerlo más breve. En primer lugar, bueno, ya lo decimos, que era una falta de regulación de la adopción, la cual se hizo hasta el Código del Distrito Federal de 1928. Y por primera vez se hizo con la ley sobre relaciones familiares. O sea, en 1917, muchísimos años después de la primera codificación civil. Ese es el primer reto que afrontó. Después, superar la adopción simple, que como todos aquí sabemos, la adopción simple tenía muchas limitantes y perjuicios para el adoptado. En primer lugar, porque era revocable. Y en segundo lugar, porque solo tenía una relación, un vínculo jurídico entre adoptado y adoptante. No como ahora es el caso de también con los padres del adoptante. Entonces ya es, lejos de ser una institución, es una ficción jurídica que homologa al hijo adoptado a un hijo natural. El otro punto que tuvo que afrontar México años después fue justo, hablando de los hijos naturales, esa estigmatización que antes se tenía del hijo natural o del hijo legítimo. En la codificación que les acabo de mencionar de 1870, se consideraban a los niños como legítimos cuando habían nacido dentro del matrimonio. Después fue una crisis porque a los niños no nacidos ahí no se les reconocían los derechos humanos. Y con el paso del tiempo pues se ha ido perfeccionando esta deficiencia al grado tal de que ahorita ya se eliminó la adopción simple y está vigente la adopción plena. El otro punto es que la adopción antes estaba prevista solo en principio para personas solteras y en su caso de excepción solo entre casados o para las mujeres que tuvieran la anuencia del marido. Esto es un fenómeno súper interesante porque ahorita ya no, incluso por criterio de la Suprema Corte, ya no hay un criterio subjetivo de viabilidad sobre quién debe de adoptar. Incluso se ha cuestionado, y pongo aquí el tema en debate, si es un elemento que debe de considerar el juzgador, la preferencia sexual de los padres o sus condiciones económicas o bien su estado civil. Esto es, la pregunta es, ¿pueden adoptarlo las parejas homoparentales? ¿Pueden adoptar las personas solteras? Y bueno, eso es el reto que más me parece interesante que ha tratado de solventar el Estado mexicano, porque en un inicio estaba muy limitado, incluso se empezó a regular con una ley adjetiva, ni siquiera en un código. A lo que voy, entonces, el reto más importante fue que ahora, por criterio de la Suprema Corte, resuelto en 2014, la finalidad máxima de la figura de la adopción es proteger el interés superior del menor, y en el contexto se entiende que es la posibilidad de que el niño, el incapaz o incluso el adulto que sea adoptado se integre a una familia. Esto es muy importante porque ya se van eliminando los rezagos sociales que se tenían. Qué bien, ¿qué te parece, mi querido amigo? ¿Buena adquisición de Grecia o no? Claro que sí. Pero quiero tomar nuevamente la palabra, mi querida maestra Ileana Hidalgo Rioja, por favor. Pues sí, así es. Y yo quisiera aclarar
Constitucionalmente, el artículo 4, que es el que prevé el tema de la familia, dice lo siguiente: toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y esparcimiento de sus hijos. Lo que vemos aquí es que se traduce en el derecho de los gobernados a decidir. Este es un derecho a una libertad, que es muy importante, de tener o no tener descendencia. En el artículo no establece que sea de forma natural o por adopción. Así es, la familia se compone justamente como está previéndose este derecho humano en el artículo 4. Es un derecho humano de libertad, no es un derecho humano de haber nacido en la familia de nadie. Es un derecho de dos personas, de una sola persona, a integrar su familia por el número de miembros que ésta debe conllevar. Nada más. Gracias. Esas fueron las palabras de mi querida amiga, la maestra Ileana Hidalgo Rioja. Pero al fondo de la mesa, mi querida amiga Amada Gaitana Redondo, levanta la mano. Sí, en este aspecto a mí sí me gustaría también decir que el mismo artículo 4 constitucional dice: en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y se cumplirá con el principio de interés superior de la niñez, ¿sí? Y en nuestra tenemos jurisprudencia al respecto. Los derechos de los niños están por encima de los derechos de los adultos involucrados. Entonces nada más hacer esa concretización. Si bien es cierto, los adultos tienen derecho a decidir sobre el número y el espaciamiento de hijos, también es cierto que se debe velar por el interés superior del menor por encima de los adultos involucrados, porque en muchas ocasiones cuando comienzan este tipo de alegaciones, lo podemos llamar de esa manera, en cuanto a si deben o no adoptar parejas homoparentales en este caso, yo creo que esta cuestión es casuística. Tenemos que ver si es benéfico o no para el menor por encima de que sea un derecho de los adultos. Es un derecho del menor tener, y es básico el tener una familia. Muy bien dicho, mi querida maestra Amada Gaitana Redondo. Amigo, queremos escuchar tu voz y déjame aventarte el reto. Fíjate que en el Colegio de Profesores de Derecho Civil, cada 6 meses, ¿verdad, mi querido Jorge? Preparamos un libro en homenaje a distinguidos profesores de nuestra facultad. Y hace un par de años se hizo en favor o en homenaje del doctor Iván Lagunes Pérez. Y fíjate qué interesante, de una de sus artículos habla hace 50 años el maestro Iván Lagunes Pérez del derecho a la tranquilidad personal y de vivir de una manera en contra del ruido. Imagínate, hace 50 años nos teníamos que preocupar por el medio ambiente, a lo mejor no lo veían. Bueno, yo creo que si mi querido maestro Iván Lagunes viviera con la época actual, pues ha recobrado la cuestión ambiental. ¿Es un derecho humano? Sí, es un derecho humano, incluso retomando todo lo que han dicho mis compañeras que me han antecedido en el uso de la palabra, Ileana, Amada y Grecia, pues yo abonaría un poco, y para irme hacia esto que acabas de comentar, que los derechos humanos reconocidos en el artículo 4, como bien lo señalaba Ileana, en materia ambiental tienen una relación muy estrecha con la familia. Pero ¿por qué? ¿Por qué tienen esta relación estrecha? Puesto que al hablar de derechos difusos, he ahí la clave, es decir, que no van dirigidos a un sujeto en particular, pues familia es plural siempre, ¿no? Si no, no se puede decir. Va a toda la colectividad y no puede ser a un solo miembro, entonces afectan a toda la familia. Y ese es realmente uno de los grandes temas dentro del derecho ambiental, la colectividad dentro de los intereses difusos. Entonces de ahí partimos, el maestro, y ahí puede haber más referencias, no solamente esta que tú te acabas de decir. Él hablaba del ruido, y seguramente en aquella época, ¿qué dijiste? ¿57? Ah, sí, sí. 57. Muy seguramente el ruido era muy poco. A lo mejor le tocó a él que por ahí le abrieron una calle cerca de su casa o algo, y verdaderamente no había una legislación específica en cuanto a ruido. Pero hoy, hablando
de la Ciudad de México hay legislación muy específica en cuanto a ruido, incluso hay operativos, ¿cómo se dicen? De supervisión. Sí, pero integrales, donde no solamente va la Procuraduría Ambiental, sino también va Seguridad Pública, a los llamados santos, aquí para las jovencitas que nos acompañan en el estudio, donde estos operativos no solamente van a ver si hay consumo de estupefacientes por menores de edad, sino también van por la cuestión ambiental, sobre todo por la parte del ruido. Entonces, muchas veces se han llegado a sancionar o a clausurar establecimientos porque tienen decibeles máximos de ruido que están demostrados en normas que están arriba que afectan a la salud humana. Y de ahí nos podemos ir mucho más, y yo creo que nos podemos sentir muy orgullosos de muchos maestros que a lo mejor, sin haberse enarbolado de una manera ambientalista en esa época, han marcado una gran trascendencia. Está el maestro Lucio Cabrera, que incluso fue el historiador de la corte hasta su muerte, estuvo ahí, y él fue el primero. Nuestra primera ley ambiental data del 71, y perdón, del 70 o 71, pero él justamente en ese año, en el 71, entonces yo creo que la ley es del 70, perdón por esta confusión, él habla ya en un artículo y posteriormente en un libro sobre la autonomía del derecho ecológico, y empieza a dividir cómo se iba a hacer y lo importante que era del poder tener una fuerza constitucional para poder darle mayor certeza y sobre todo una mayor seguridad a las familias, a la sociedad en general, pero bueno, hablando del núcleo de la familia, porque también bien lo decía Amada, es que los valores no solamente son los generales, realmente los valores más fuertes, más sólidos son los que se consagran y se dan dentro de la casa. Los valores de la escuela son muy importantes, pero ellas son muy influenciables. Entonces, cuando nuestros hijos, tienen esa parte sólida, que es sólido para unos, que es sólido para otros. Ahí entra también esta parte de la convivencia del medio ambiente. Es un binomio indisoluble, el hombre y la naturaleza, históricamente, desde toda la historia. Pero podríamos hablar de la época prehispánica para acá. Siempre la comunión del hombre con la naturaleza es un respeto a la vida, pero un respeto a la vida a través de la familia, porque son conocimientos empíricos que se van transmitiendo de generación en generación. Y ahí es donde empieza a surgir todo esto, y en el artículo 4 precisamente nos dice que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano. Esa es la parte. Pero si estamos hablando de los años 70, donde ya había, y antes, donde ya había algunas inquietudes porque no existían ciertas legislaciones, pues aquí todavía no estaba consagrado como un derecho humano. Pero cuando se consagra, no solamente esto, el artículo 4 nos habla del ambiente generará responsabilidad, y esta es una palabra mágica, porque al hablar de responsabilidad estamos hablando de la responsabilidad penal, de la responsabilidad civil y de la responsabilidad administrativa, y esto es lo que da pie y fundamenta para que se dé la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental en el 2013. Y el 2013, dentro del derecho ambiental, en cuestión no solamente de los derechos humanos, sino en todo el andamiaje jurídico ambiental en relación con otras materias, porque el derecho ambiental es una materia multi e interdisciplinaria, es un año paradigmático. ¿Por qué? Porque se da la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, se crea la sala ambiental dentro del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y también el tribunal, la ley, y se da la reforma energética. Y la reforma energética viene a dar un vuelco total y diferente a todo lo que es los derechos humanos, y también en parte de la ley de cambio climático a nivel internacional. Qué gran intervención de mi querido amigo. Alumnos, gente que nos escucha allá afuera, estas son palabras del doctor Aquilino Vázquez García. Vamos a hacer un corte. Al regreso vamos a tomar la iniciativa nuevamente por los derechos humanos. Estamos muy preocupados en esta mesa por los derechos humanos, y en particular en relación con la familia. Están ustedes escuchando su programa Contrafirma, un programa con ideas de los profesores de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estamos transmitiendo en vivo desde nuestras instalaciones que se encuentran ubicadas en la Avenida Universidad 2219, justo a un costado de la Ciudad Universitaria.
Hagan contacto con nosotros www.colegiocivilunam.com.mx y a través de nuestra página del Facebook, Colegio de Profesores de Derecho Civil de la Universidad Nacional Autónoma de México. En un momento, regresamos. Continuamos en Contrafirma con Vicente Solís Arana por el Colegio de Derecho Civil de la UNAM. Continuamos en Contrafirma con Vicente Solís Arana por el Colegio de Derecho Civil de la UNAM. Transmitiendo desde Avenida Universidad 2219 a un costado de Ciudad Universitaria. Regresamos. Estamos con ustedes en su programa Contrafirma, un programa con ideas de los profesores de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estamos transmitiendo en vivo desde nuestras instalaciones que se encuentran ubicadas en la Avenida Universidad 2219, justo a un costado de la Ciudad Universitaria. Hagan contacto con nosotros www.colegiocivilunam.com.mx y en nuestra página del Facebook, Colegio de Profesores de Derecho Civil
de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuando nos fuimos al corte, mi querido amigo Aquilino Vázquez García dijo de manera muy clara: el derecho ambiental para las familias es un derecho humano. Inmediatamente levantó la mano mi querida amiga Ileana Hidalgo Rioja. Pues sí, yo quisiera puntualizar que el derecho a un medio ambiente sano es un derecho humano de tercera generación. ¿Por qué de tercera generación? Porque el respeto a este derecho no solamente tiene que ver ya con, o sea, sí con nuestras familias, pero ya no nada más en un territorio determinado, en México, nuestro país. El tema del derecho humano a un medio ambiente sano es un derecho internacional que le afecta a todo el mundo. Es un derecho en que si aquí no cuidamos el agua, seguramente le va a repercutir a otro país. Si en otro país se avientan una bomba, seguramente nos va a repercutir a todos. El derecho al medio ambiente ya se ha vuelto un tema de tercera generación. Antes todavía se discutía que podía ser de segunda porque nada más atendía a un país determinado. Ahora no. Ahora el derecho al medio ambiente sano es un derecho completamente internacional. Entonces, el preocuparnos por lo que están haciendo nuestros amigos del otro lado del mundo, realmente es que debemos de ocuparnos. Estos derechos de tercera generación, así como también todos los derechos económicos, sociales y culturales, son derechos programáticos. Esto quiere decir que son derechos que exigen a la autoridad un hacer, un qué hacer. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Legislar, implementar políticas públicas, hacer acuerdos internacionales, convenios, tratados que permitan establecer toda la infraestructura, los mecanismos y la economía necesaria y suficiente para tener acceso a este derecho y también para poder protegerlo. O sea, si no lo tengo, entonces poder reclamarlo. Ya nos decía el doctor Aquilino que son derechos difusos. Pues sí, el problema de los derechos difusos es que son de todos y a la vez no son de nadie. Entonces, la reclamación a estos derechos, la justiciabilidad suele ser más compleja. Pero bueno, también gracias a la reforma del 2011 es que ahora a través del amparo ya lo podemos hacer. Yo comparto mucho lo que acabas de decir y cómo lo acabas de expresar, porque los daños ambientales hoy día siempre se deben ver transfronterizos. Y hay estudios y pruebas científicas que comprueban, como bien señalabas, que algo que puede pasar, y no precisamente una catástrofe, una chimenea que arroja ciertas partículas al aire, con el puro movimiento de rotación de la Tierra, pues se van recorriendo y con la dirección de los vientos pueden encontrarse en México, en Argentina y viceversa. Entonces, los daños ambientales son globales, pero se deben de atacar localmente. Y muy cierto, yo creo que para el estudio del derecho ambiental hay que partir es una disciplina donde la tenemos que ver con una visión periférica. Pero una visión periférica emanada del corazón, porque va directamente al ser humano, a la supervivencia del ser humano hoy en día. Y bien lo decías, ¿cómo tenemos que verlo? Hay que cambiar la visión. Yo incluso, lo he dicho en clases, lo he dicho a nivel nacional y a nivel internacional, es momento de hacer una reflexión. Tal vez un alto que nos puede costar mucho económica y políticamente. Ese es el problema, para hacer un redimensionamiento de la legislación ambiental que tenemos a nivel nacional y a nivel internacional. Aquí, así como se apostó por una autonomía en cuanto a la impartición de la cátedra, hoy tenemos que apostar en una autonomía en cuanto a la impartición de justicia. Visto esto desde 3 puntos de vista, para poder llegar a la impartición de justicia, incluso a nivel federal, ¿no? en todos sus niveles. Primero, cuidar el acceso, la parte de los ciudadanos del derecho humano. La segunda parte, para mí, tal vez la más importante, la procuración o la fiscalización. Y la tercera parte es la impartición de justicia, como bien lo has señalado. Pero para llegar a esto, dijiste otra gran verdad, que no solamente es propia y privativa del derecho ambiental, es de todas las materias a nivel nacional. Una falta de políticas públicas aplicables en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque desafortunadamente las políticas públicas nacen siempre en los buenos deseos. ¿Cuál es el antecedente de una política pública? Una campaña. ¿Qué es lo que viene?
un plan. ¿Y qué viene después? Pues lo que se pueda. No, la fuerza se nos va por la boca, porque somos muy buenos para el discurso, pero para la implementación no. Y si hablamos, yo hablo por mi materia, y si hablamos en cuestiones de políticas públicas en materia ambiental, tienen que ser concretas, cumplibles, aplicables, sencillas para que sean exigibles. Y para esto también debe haber una sociedad bien informada, totalmente. Entonces, acceso, procuración. La procuración es el alfil de la balanza entre el cuidado y la impartición de justicia. Ahí creo yo que está la apuesta, abonando un poco a lo que tú bien señalabas, Liliana. Sin ninguna duda, contundente, mi querido amigo Aquilino Vázquez García, pero no te voy a dejar ir porque yo traía una pregunta para ti. Fíjate que en las mañanas todos los días tomo un vaso con agua y a veces me preocupa. ¿Por qué? Me preocupa que el agua sea o no un derecho humano, bueno, es parte del ambiente, tú eres experto en eso y pues no te voy a dejar ir. ¿Qué opinas de eso? ¿Es un derecho constitucional? Sí, también. De hecho, hay una dentro del derecho ambiental, llamémosles una de las líneas de estudio, es el constitucionalismo ambiental. Y el constitucionalismo, uno de sus mayores representantes es el doctor Daniel Sapsay, argentino. Y sí, efectivamente, también es un derecho humano y está en el 5º párrafo del artículo 4º, en el 5º párrafo. Entonces, pues al final, entonces no te preocupes, porque por lo menos aquí dice que todas las mañanas te vas a seguir tomando tu vasito de agua y además de calidad, ¿no? Con todo lo que marca el mismo artículo, cómo debe de estar el agua, cómo debe de llegar a ti, en qué calidad debe llegar a ti, casi cómo te la debes de tomar, porque también te exige dice que la cuidemos, ¿no? Pero aquí ya bien es una cuestión de concientización y volvemos a hablar de los valores. A mí es una parte tal vez de reflexión o filosófica del derecho ambiental porque te lleva a dos cosas bien importantes y también los hablaba Ileana. Ileana. El derecho ambiental te lleva a reflexionar, te lleva a pensar, te lleva a meditar y a muchas cosas. Pero también económicamente, ella lo señaló, el derecho ambiental es una gran, bueno, no el derecho ambiental, llamamos la materia ambiental general, basada en las cosas bien hechas, en el respeto a la ley, eso es un gran nicho de oportunidades y de negocios, cuando se saben hacer y se hacen bien. Lo que pasa que hay mucho ecoportunista que al final del día lo que les importa es la filosofía del ganar, ganar. Sí, esa es una gran filosofía, pero cuando se saben hacer las cosas y vas a estar en tranquilidad y con una conciencia limpia porque has hecho las cosas bien, estás beneficiándote, vamos a hablar en primera persona, a ti mismo, pero al beneficiarte a ti mismo, si haces las cosas bien, estás beneficiando a una colectividad. Y ahí es donde hay que apuntar, en esos pequeños detalles, de cómo poder trascender, pero haciendo las cosas bien. Y no se necesitan ni grandes capitales, ni grandes fórmulas. Se necesita voluntad, concientización, capacitación, no solamente acá, porque acá podemos hablar de urbanismo y medio ambiente, de impacto vial, de impacto urbano, pero en el campo estamos hablando de otras cosas que a lo mejor no se tienen, pero si no se lleva esa educación, llamémosle, es que no quiero decir educación porque suena peyorativo, como si no la gente, muchas veces la gente del campo cuida más nuestros recursos naturales que nosotros mismos, saben convivir más con ellos, pero como que sepan cuáles son sus derechos humanos, cuáles son sus deberes, cuáles son sus obligaciones, y muchos yo les garantizo que ellos en automático lo cumplen. ¿Por qué? Porque son comunidades milenarias que han vivido de sus recursos naturales y no se los han acabado. Lo que pasa es que llegan los voraces y ahí es donde se pierde el equilibrio. Pero me dejas tranquilo, mi querido amigo, porque sí voy a poder tomar mi agua. También, si no, llévate. Por favor, mi querida amiga, amada Gaitana Redondo. Yo aprovechando que están hablando de agua, a mí sí me gustaría hacer la aclaración de que el artículo 4, y eso yo se lo digo mucho a mis alumnos, el artículo 4 nos está hablando específicamente de un derecho que no es fundamental, sino que es esencial, que es el derecho a los alimentos, ¿no? Que es el derecho a tener no solamente la cuestión de la comida, ¿no? Porque nos está hablando aquí del derecho a la salud, nos está hablando del el que pueda tener una familia o una casa decorosa,
¿sí? Entonces, realmente el artículo 4 nos está hablando de ese derecho esencial que tiene cualquier persona a contar con un mínimo, ¿sí?, para poder seguir adelante. Mínimo, yo les pongo el ejemplo de, bueno, un pajarito cuando va a poner sus huevitos, pues entonces busca un ambiente que sea sano, un lugar donde estén seguros sus huevitos, aparte de la alimentación, y va a buscar qué es lo que les va a dar de comer. Entonces, cuánto más nosotros que somos seres humanos, pues deberíamos estar preocupados por todo lo que es esencial dentro de la alimentación que nos está englobando. Son varios párrafos que nos hablan de todo esto, incluido el derecho a la salud, el ambiente, o sea, absolutamente todo está englobado en el derecho a la alimentación, y que debemos considerarlo como un derecho no fundamental, sino esencial para el ser humano. Muy bien dicho, amiga. Amada Gaitán Arredondo. Estamos terminando prácticamente con el programa, pero no nos queremos ir sin escuchar nuevamente a el nuevo valor del Colegio de Profesores de Derecho Civil, Grecia Rocha Soriano. Por favor. Mira, Vicente, la pregunta que planteas es muy interesante porque nos es algo cotidiano, tomar un vaso de agua. Justo ahorita tenemos botellas de agua y, bueno, estamos tan acostumbrados a ello que no vemos todo lo que hay detrás. La maestra Amada comenta que ya está previsto en el artículo 4 constitucional. Sin embargo, considero que la fundamentación va más allá del texto constitucional. Incluso un sociólogo, Maslow, había hecho una pirámide de prioridades de necesidades biológicas, que empezaban justo desde las biológicas, después culturales, económicas. Dentro de las bases biológicas está la alimentación y el agua. Esto permite ver que esta alimentación, el derecho al agua es parte del mínimo vital que necesitamos para hacer ejercicio y goce de los otros derechos que tenemos. Si no está este mínimo, no está en el resto. Esto también quiero aclarar que no implica una jerarquización de derechos. Creo que eso quedó superada con la reforma de derechos humanos y con la interpretación de la Corte, sino una priorización de derechos necesarios. Entonces, privilegiando el derecho al agua, pues vamos a poder gozar de otros derechos que nos tenemos reconocidos. Al respecto, quiero mencionar que es muy interesante, maestro Aquilino, lo que menciona. Para poder proteger un derecho no solo se queda en el reconocimiento, en el ejercicio, ni en la administración de justicia. Justo es que la parte importante para llegar a esa última instancia de la impartición de justicia es necesario alguien que promueva, los litigantes, nosotros, la sociedad civil. Entonces, hablando de temas ambientales, es de importancia, de mucha relevancia, las acciones colectivas. Si bien es imposible que cada uno de los que integramos esta sociedad mexicana promovamos un amparo por nuestra parte, sí es posible llegar a sentar un precedente en la Corte que por medio de esta acción colectiva y que sea vinculante a todas las autoridades, que ya no se quede en una interpretación académica, sino que se haga efectivo en todos los ámbitos y que el gobierno ya se vea obligado a impartir sus políticas públicas en la materia. O sea, en concreto, es muy importante la acción colectiva para defender estos derechos que finalmente ya están reconocidos. Muy bien dicho. Grecia Rocha Soriano. Mi querido amigo, querías decirnos unas cosas. Yo sí. Aquí hay que tomar en cuenta que nuestra Constitución está cumpliendo 100 años y ahorita que estamos tocando este artículo, pues en la Constitución de 1917 no existía ni siquiera el artículo 4 constitucional. No existía esa protección a la familia, sino esto se da hasta el año de 1974, cuando se habla por primera vez de la igualdad entre el hombre y la mujer, y después vienen subsecuentes reformas gracias a las políticas públicas de los respectivos gobiernos, y ahorita aquí vimos la gran importancia con las reformas que hubo en junio de 2011, ya hablar de los derechos humanos contenidos en este artículo, y no nada más en este artículo, como lo dijo nuestra querida maestra Iliana. También hay otras disposiciones constitucionales que protegen a la familia. Entonces, aquí en este artículo 4
lo especificó la maestra Ileana, pues hay derechos de carácter económicos, sociales, culturales, ambientales, y pues yo pienso que después va a comprender otros adiciones más, porque así han estado sucediendo a través de los años. Entonces, pues para nosotros fue un placer escuchar a todos nuestros invitados, y verdaderamente estamos contentos con todo lo que acaban de exponer. Muchas gracias. Muy bien dicho, mi querido amigo. Con estas ideas llegamos al final del programa de este jueves 4 de mayo del año 2017. Agradecemos de todo corazón que hayan estado con nosotros, mi querida amiga Amada Gaitán Arredondo. Gracias. Grecia Rocha Soriano. Muchas gracias, maestro. Gracias a ustedes también. También haber contado con la presencia de Ileana Hidalgo Rioja, consejera de la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México. Muchas gracias, un placer haber estado con todos ustedes. El reencuentro, mi querido amigo Aquilino Vázquez García, hay que presumir, director del Seminario del Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de nuestra querida Facultad de Derecho de la UNAM. Agradecemos también a todo el equipo, a la profesional de la fotografía, Karen Elaine Garibay Aponde. En la asistencia técnica, logística y administrativa, a Isamar Donají Rosas Arenas, a Irene Julieta Oropesa Huerta y a Daniel Cruz González. En la transmisión audiovisual en vivo, Antonio Grayev Cervantes. Le mandamos un saludo a César Santiago Solano Campo, que no pudo estar con nosotros el día de hoy. En la mágica operación de la cabina, Radio Yus, César Alanís Merchán y Ezequiel Ramírez Rodríguez. Damos también gracias al maestro Ricardo Rojas Arévalo, director de la División de Educación a Distancia, y al recién nombrado director de Radio y Televisión de la Facultad, Alejandro Envila Fischer. Amigo Alejandro, bienvenido, mucho éxito en tu labor. El regreso del hijo pródigo, guerrero de 1000 batallas, coordinador estratégico, el doctor Jorge Antonio Ibarra Ramírez. En la policromática conducción, en re mayor, Vicente Solís Arana. Buenas noches. Yus Canal Multimedia presentó Contrafirma con Vicente Solís Arana por el Colegio de Derecho Civil de la UNAM. Transmitiendo desde Avenida Universidad 2219 a un costado de Ciudad Universitaria.